Bien, los derechos humanos en Venezuela. Hace unos días la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas presentaba una actualización del informe donde planteaba algunos cambios que se han hecho tanto en la reforma al sistema judicial, la reestructuración de los cuerpos de seguridad de nuestro país, y señalaba que eran pasos alentadores y que podría ser una oportunidad para emprender un camino diferente respecto al tema de los derechos humanos en nuestro país, en un contexto donde organizaciones no gubernamentales han denunciado ante otras instancias, no solamente el caso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, también es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y otro tipo de organismos multilaterales que tienen su preocupación respecto a lo que ocurre en esta materia en nuestro país. Y por cierto, es un tema que también en la coyuntura política toma vigencia por las denuncias de dirigentes políticos en situación de privativa de libertad, que se extiende al caso de funcionarios de seguridad, de instituciones militares y policiales. Del tema que vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada de la organización no gubernamental Justicia Venezolana, está con nosotros Lilia Camejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Varias respuestas ha tenido el Estado frente a lo que han sido estas posiciones de organismos multilaterales. En algunos casos, más recientemente con esta actualización, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas ha visto con buenos ojos la posición de Michelle Bachelet, ha dicho que difieren o que están un poco distorsionadas las visiones respecto al tema de los derechos humanos en Venezuela, y sobre el tema particular de los presos políticos han dicho otros voceros del Estado venezolano que en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos. Y por allí quisiéramos comenzar, para hacer además el apartado de lo que son los casos particulares de funcionarios militares y de cuerpos de seguridad que se encuentran también detenidos. ¿En Venezuela existe se puede hacer ese argumento de que no es presos políticos, sino políticos presos? Bueno, nosotros desde Justicia Venezolana obviamente consideramos que son presos políticos por cuanto su detención ha sido basada básicamente en sus opiniones políticas. En el caso de los militares, por disentir de muchas de las carencias que ellos tienen dentro de los que son los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y adicionalmente a eso, pues los delitos son políticos. El delito imputado de traición a la patria, rebelión militar, son delitos estrictamente políticos. Entonces, obviamente, aquí en Venezuela se utilizó en su momento, 2014-2017, la imputación de delitos comunes, pero por razones políticas. Entonces aquí, considerar una persona detenida política o no es totalmente diferente a la evaluación que se ha hecho en otros países. En el caso de los militares, recientemente nosotros tenemos el monitoreo de lo que es la justicia penal militar en Venezuela y tenemos un registro de 254 oficiales institucionales que han tenido procesos penales en su contra, y en este momento tenemos el registro de 190 oficiales privados de libertad. Hablando en cuanto al tema del informe de la señora Bachelet, obviamente se ha habido ciertos avances, como por ejemplo las recientes reformas del 21 de septiembre del 2021, donde se reformó el Código Orgánico de Justicia Militar y el Código Orgánico Procesal Penal. En esta reforma del Código Orgánico de Justicia Militar nos dieron la razón después de tantas denuncias que venimos realizando desde el año 2017, donde fueron juzgados alrededor de 700 civiles ante la justicia penal militar. En esta reforma, el Código Orgánico de Justicia Militar estableció que el artículo 6, que los civiles no podían ser juzgados en tribunales militares, y estos casos migraron a la justicia penal ordinaria. Ahora bien, en esa misma reforma, el artículo 128 estableció que los casos mixtos donde habían civiles y militares dentro de la jurisdicción penal militar tenían que migrar también a la justicia penal ordinaria, y ahí es donde se comete una arbitrariedad legal, por cuanto el juez natural de los militares tienen que ser sus tribunales militares, valga la redundancia. Entonces, en este momento se subsanó, por llamarlo de alguna manera, el juzgamiento de civil en la jurisdicción militar, pero se está cometiendo una arbitrariedad en el tema del juzgamiento de los militares. Para contextualizar a nuestra audiencia, la diferenciación que se puede hacer entre la justicia militar y la justicia penal ordinaria, es decir, ¿cuál podría ser la diferencia para que nuestra audiencia lo tenga también en contexto del por qué es importante que los funcionarios militares tengan o se les garantice un proceso acorde a su instancia, y por qué a los civiles en las instancias civiles? Claro, hay diferencia realmente en lo que es la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria. Hay algo que debo aclarar, que en cuanto al proceso, las dos se guían o se basan en el Código Orgánico Procesal Penal.
Pero el tema de los delitos, los militares son juzgados cuando están dentro de sus funciones o están ejerciendo funciones dentro de lo que les establece su reglamento interno dentro de los 4 componentes, lo que es el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Aviación. Y el Código Orgánico Procesal Penal pues se establece para las 2 jurisdicciones, pero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está establecido que los militares solamente pueden ser juzgados en jurisdicción penal ordinaria cuando cometen delitos comunes o delitos de lesa humanidad. De resto, ellos tienen que ser juzgados por sus jueces naturales y con los delitos que están establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Disciplina, que es cuando ellos cometen algún tipo de faltas menores. Además de lo que ha sido esta modificación que se da de civiles siendo juzgados en instancias militares, que lleva a esta nueva denuncia, el haber accedido, el haber podido solicitar a estos organismos multilaterales una posición, es el caso, como mencionamos, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el resto de los organismos que hoy tienen preocupación sobre el tema de Venezuela, ¿cómo ha servido? Es decir, hay recomendaciones que ya se comienzan a evidenciar ajustes, lo decía hace unos días también Rafael Uzcategui de Provea, que estuvo con nosotros, pero esos organismos como además también, más allá de que no sigan ocurriendo estos hechos, han beneficiado a quienes ya fueron víctimas de estas situaciones. Bueno, recientemente salió una decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que está en Ginebra, en cuanto a la detención de uno de estos oficiales que yo represento, el teniente de fragata Elías Noriega Manrique, donde el grupo de trabajo emite su opinión y recomienda, sugiere al Estado venezolano ponerlo en libertad e indemnizarlo por cuanto su detención es considerada arbitraria. Igualmente pasó en el año 2020 con el coronel Juan Pablo Saavedra de la Aviación, que también el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias dictaminó o opinó exactamente lo mismo. Y hay otros casos que están desarrollándose o están en estudio dentro del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que consideramos que la opinión y la recomendación va a ser exactamente igual, porque nosotros vamos documentando todos estos casos, obviamente llevamos las defensas técnicas en los tribunales militares y en los tribunales especiales con la Jurisdicción Especial de Terrorismo, que es otra irregularidad procesal que se ha venido cometiendo por cuanto los oficiales activos, por presentar alguna duda, alguna investigación, son llevados ante la Jurisdicción Penal Especial de Terrorismo, cuando no es la jurisdicción realmente con la que ellos deben ser procesados en el caso que hayan cometido algún delito, que hasta la fecha realmente no hay un juicio ya finalizado. Estamos ahorita en proceso de varios juicios en contra de todos estos militares institucionales. Estas opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, ¿cómo son vinculantes para el Estado? Es decir, entendiendo además que el Estado por supuesto ha suscrito su compromiso ante la Organización de Naciones Unidas, pero el compromiso que suscribe con el organismo, ¿cómo lo lleva a tomar en cuenta estas opiniones y finalmente además tomar acciones respecto a lo que puede ser la opinión de este grupo? Claro, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU no le ordena al Estado venezolano porque obviamente no llega hasta allá. Simplemente emiten una opinión, recomiendan y sugieren cuál es la solución. En este caso, la recomendación es que deben ser liberados de inmediato e indemnizados. Los abogados que hemos tenido estas decisiones a favor, pues consignamos estas opiniones en el tribunal competente y ya pues es cuestión de que el tribunal, el juez o los jueces de juicio analicen y convaliden esta opinión por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. De todas maneras, en todos los casos, nosotros presentamos, donde hemos visto que se cometen irregularidades legales, tanto en las audiencias de presentación, porque estamos sufriendo un retardo procesal bastante significativo, nosotros llevamos un monitoreo y una estadística del retardo procesal, donde hemos podido observar que en la audiencia de presentación, que el tiempo son 48 horas, el retardo procesal llega en oportunidades hasta 20 días porque las personas detenidas quedan incomunicadas, sin acceso a abogados, sin acceso a la familia. En la audiencia preliminar, que más o menos el tiempo podemos llamarlo que será de 30 a 40 días, hay un retardo procesal de 250 días y en los juicios hasta 1000 días de retardo procesal. Entonces todo esto obviamente trae otra problemática adicional y todas estas cosas pues nosotros lo vamos documentando. Y es obviamente las denuncias que vamos presentando ante instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y las de Fiscalías de Derechos Fundamentales, en el caso que
sean manifestadas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las audiencias de presentación y audiencias preliminares, y luego entonces damos el siguiente paso, que es en las instancias internacionales. Dos temas para conversar al regreso. ¿Cómo las reformas al Código Orgánico Procesal Penal, como también la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cambia esta realidad? Es decir, porque estas modificaciones se dan en un contexto donde las recomendaciones de los organismos internacionales es que deben hacerse unos cambios en este sentido. Estas reformas que se han hecho desde la Asamblea Nacional apuntan precisamente a solventar temas tan cruciales como es el caso del retardo procesal y también lo que es el caso de la Corte Penal Internacional, que el Estado venezolano hoy está en un tiempo de presentar avances ante este organismo también respecto a el inicio formal de una investigación de crímenes de lesa humanidad de nuestro país. Lilia Camejo está con nosotros, directora de la ONG Justicia Venezolana. Al regreso seguimos conversando con nuestra invitada.